Bueno, y ahora en resumen de Medio Oriente tenemos la suerte de otra vez contar con la presencia de Jalía Abu Bakr. Ella está en Madrid, es palestina, ya la conocen porque siempre está en las actividades que hay que estar. Hace muy poco estuvo en la flotilla y ahora que la flotilla otra vez es noticia, lamentablemente por los dolores que causa también Israel a los tripulantes y a todo lo que significa la protesta contra el Estado sionista. Vamos a hablar ahora con Jaldía un poco de eso. Bienvenida, Jaldía, como siempre. Muchas gracias, Carlos. Siempre encantada de estar contigo. Bueno, contame, ¿cómo ves esta nueva incursión israelí que esta vez, a diferencia de cuando ustedes estuvieron, se acercaron mucho más a la impunidad de actuar en aguas internacionales, muy cerca de Grecia incluso, y secuestraron a una buena cantidad de tripulantes y ahora estamos con este drama de tenerlo a Tiago Ávila, el compañero brasileño, y a Saif, el compañero palestino-catalán, en manos de ellos que no dan señales de liberarlos a corto plazo. Bueno, Carlos, la impunidad de Israel ha pasado los límites. Ya siempre han atacado a las flotillas en aguas internacionales. Lo que pasa es que esta vez han entrado hasta la cocina en Europa porque han asaltado a la flotilla a más de 1.100 kilómetros de las costas de Palestina ocupada, entre Italia y Grecia, pero en aguas internacionales. El asalto a la flotilla sí demuestra, aparte de la impunidad de la que siempre ha disfrutado la entidad sionista y por eso, por esa impunidad durante tantos años, es que se han atrevido a tanto, pero también ha demostrado el miedo que le tienen a la flotilla. El año pasado, cuando asaltaron a la flotilla, secuestraron 43 barcos, casi 500 activistas, por lo tanto es una cantidad muy grande de barcos y de activistas que les ha causado mucha molestia el mover la armada, los buques, abrir una cárcel, encarcelar a tantas personas, la opinión pública en general que se ha generado a partir del secuestro de las activistas y de la flotilla, las movilizaciones en todo el mundo, pero especialmente en Italia, la clase trabajadora italiana que se ha movilizado muchísimo, los paros, las huelgas, todo eso. Entonces, esta vez han pensado hacerlo de otra forma. En vez de llevarse a todos los tripulantes de la flotilla cuando estén cerca, que son más de 500 personas, más de 700 personas, y los barcos cuando se complete el número de barcos que van en la flotilla, y van a hacer muchísimos más que las del año pasado, han actuado de otra forma. Han atacado casi al principio, o sea, la flotilla todavía estaba comenzando, los barcos que se iban a unir desde Grecia no se han unido, se van a unir todavía barcos desde Italia, desde Turquía y desde otros países, y por lo tanto han querido hacerlo muchísimo antes, pensando también que secuestrando a Tiago y a Saif iban a descabezar a la flotilla, porque son unos de los líderes de la organización, digamos, y que con este secuestro la flotilla se iba a dispersar, la gente se iba a echar atrás, iban a volver cada uno a su casa, y como son dos, pues los iban a tener en la cárcel, les iban a torturar como lo están haciendo, y luego se acabó el tema. Ahora, la cuestión es cómo vamos a seguir las activistas, la flotilla, la gente que apoya la flotilla y que apoya la causa y la lucha del pueblo palestino, cómo vamos a actuar. La flotilla no va a regresar, la flotilla va a seguir su camino, intentando romper el bloqueo a Gaza. Ahora se están reorganizando. Han tardado en salir por una tormenta, pero ya van a salir y se van a unir otros barcos. La gente que habían secuestrado en estos 21 barcos y que han soltado en una playa de Creta, ahora mismo están buscando recolocarse en otros barcos para seguir navegando hacia Gaza. Y por lo tanto la determinación de las activistas es seguir con la misión. Es cierto que estamos todos sufriendo por lo que están pasando Saif y Tiago, las torturas que se han
han visto que están haciendo, cuando se les ha visto en el vídeo del juicio, esa farsa y ese teatro que llaman juicio, las torturas que se notan y que se ven en los cuerpos y en las caras de las personas que habían secuestrado de los 21 barcos y que han dejado en Grecia, demuestran. Y los testimonios de la gente diciendo que a Saif le habían encerrado en aislamiento, en el barco militar donde los tenían secuestrados y que se escuchaban los gritos de Saif de la tortura que le estaban aplicando y los golpes que le estaban dando, pero también cuando hemos visto la imagen de Saif y de Tiago en las imágenes que han salido de esa farsa de juicio que han hecho, les hemos visto enteros, los hemos visto desafiantes, los hemos visto con mucha determinación, teniendo en cuenta que las activistas que se involucran tanto el año pasado como este año, como todas las anteriores flotillas, en una misión como esta, en una acción como esta, saben lo que les espera y están entrenados y saben a lo que se enfrentan y saben el objetivo de la flotilla, porque al fin y al cabo no son las activistas, no somos nosotras las que por mucho que tarde vamos a volver a los países donde residimos o nuestros países. El objetivo es Gaza, los más de 2 millones de personas encarceladas, encerradas, asediadas en Gaza, bombardeadas día a día, que todavía el genocidio, a pesar de el silencio mediático sobre lo que ocurre en Gaza, en Cisjordania, en el Líbano, hay silencio mediático increíble. Pero el genocidio sigue, los ataques y las violaciones de derechos de las personas palestinas siguen. Por lo tanto, lo importante es la misión y lo que está pasando en Gaza. También cuando hablamos del secuestro de Saif y Tiago, de las personas que han secuestrado en la flotilla, tenemos que recordar a los más de 10.000 prisioneros y prisioneras palestinas que sufren día a día todas estas torturas y que nadie habla de ellos. Por lo tanto, eso es el objetivo y eso es lo importante y eso es de lo que tiene que hablar la gente, además de seguir movilizándonos y exigiendo la liberación de Saif y Tiago y seguir exigiendo rendición de cuentas de la entidad sionista por los crímenes que están cometiendo, porque mientras no rindan cuentas van a seguir haciéndolo. Esta vez han entrado hasta el corazón de Europa, en el Mediterráneo, cerca de las playas de Italia y de Grecia. Lo próximo que va a ser en un país europeo van a actuar ya cada vez más y más y más cruzan las líneas rojas. Por lo tanto, a nivel popular, a nivel oficial, los gobiernos tienen que movilizarse ya porque estos crímenes no pueden seguir cometiéndose impunemente y sin rendición de cuentas. Se hablaba recién de silencio mediático, es notorio el silencio que hay sobre Palestina. Algunos dicen que, bueno, porque están fijados más en lo que ocurre en el Líbano o en toda esta pulseada entre la República Islámica de Irán y Estados Unidos, a Israel, pero está claro que siguen sucediendo hechos. Y yo te quería preguntar, sobre todo porque sé que vos estás bastante bien informada y que lo vuelcan mucho en la página de ustedes de Maser Badil, ¿qué sabés de la resistencia? O sea, eh, llama la atención que últimamente jamás, por ejemplo, jamás, pero podría ser cualquier otra de las facciones, no están actuando aparentemente y sí hay comunicados, hay declaraciones, hay exposiciones, pero ¿qué está sabiendo del eje, no del eje de la resistencia, sino de la resistencia palestina concretamente? Bueno, la resistencia palestina, después de 2 años y medio de genocidio continuo, de ataques, de masacres, de estar solos enfrentando a todo el eje del mal, al imperialismo internacional, porque no solamente están enfrentando al ejército sionista, sino a sus patrocinadores, a Estados Unidos y a la OTAN, después de haber sufrido ese castigo colectivo a la población civil de la Franja de Gaza, porque si la resistencia ha firmado eso que llaman un acuerdo de alto el fuego, lo ha hecho para proteger las vidas de las personas de la población civil en la Franja de Gaza, porque la entidad sionista estaba
atacando a la población civil en la Franja de Gaza porque no podían con la resistencia. Entonces la resistencia ha firmado ese acuerdo para que paren los ataques a los civiles en Gaza y sigue respetando ese alto, eso, en lo que ellos han firmado, aunque la entidad sionista no está respetando, pero ellos están esperando a que la comunidad internacional entienda y vea y haga algo en contra de esa violación de los acuerdos firmados también por Estados Unidos y por la entidad sionista. Se están reorganizando, se están preparando, no renuncian porque no han firmado la renuncia a la resistencia, ellos han firmado un alto el fuego, una tregua, pero no han firmado la renuncia a la resistencia y por lo tanto se están reorganizando, están esperando a ver qué pasa y dando tiempo también, lo mismo que ha hecho la resistencia en el Líbano, en el sur del Líbano, estamos esperando a ver esa comunidad internacional que siempre echa la culpa a las víctimas que se defienden, a ver qué hacen ahora que la resistencia no está respondiendo y sin embargo la entidad sionista sigue violando esos acuerdos y esa tregua y sigue atacando a la población civil en la Franja de Gaza. Llegará un momento en que no puedan esperar más y podamos ver una respuesta, pero actualmente lo que están esperando es dar tiempo a un respiro a la población en la Franja de Gaza, también a la comunidad internacional, a los países, sobre todo a los países mediadores y garantes de ese alto el fuego, ya sean Qatar, Egipto, Turquía o Estados Unidos, para demostrar que nosotros hemos parado, nosotros no estamos respondiendo, pero ya está bien hasta aquí, entonces también dando oportunidad a ver qué pasa. Creo que en cualquier momento la resistencia nunca va a parar mientras haya ocupación colonial, siempre va a haber resistencia, ya sea Hamas o cualquier otra facción o incluso facciones nuevas que surjan, porque esto es algo que surge del pueblo bajo ocupación. Vamos a ver una respuesta, pero actualmente están esperando. Mientras tanto, se están reorganizando también y preparándose. Esto mismo pasó en Líbano y parecía que Hezbollah estaba tremendamente golpeada porque evidentemente sufrió eh, muchos ataques, incluso el asesinato de su líder máximo, Hassan Nasrallah, pero sin embargo ahora el propio Israel está reconociendo el poder de fuego que tiene Hezbollah, incluso en las emboscadas que le están tendiendo frente a un enemigo que no para de bombardear población civil. O sea, ha llegado hasta Beirut bombardeando y bombardeando población civil. Sin embargo, Hezbollah, a pesar también de las dificultades que tiene con el propio gobierno libanés, Así que es. juega realmente descaradamente a algunos de sus dirigentes a favor de Israel y de Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, la resistencia libanesa está a la altura de las circunstancias, ¿verdad? Evidentemente respondiendo con todo y sobre todo generando esa imagen que decías tú, ¿verdad? No hay posibilidad de bajar las armas cuando hay un enemigo de la del desfachatez de Israel que habla de alto el fuego y está violándolo permanentemente. Así es, también lo hemos visto, Hezbollah tiene o sea, una causa más, un frente más por el que luchar, que es los propios lacayos de Estados Unidos y de Occidente en el propio Líbano, que están en contra y lo que no quieren llegar es a que haya fuego y haya ataques entre los propios libaneses. Por eso esa contención y esa calma y ese hacer las cosas con cabeza y pensando bien para dar la oportunidad también de que los propios libaneses, que muchas veces hay gente que puede ser engañada por los medios de comunicación al servicio de los traidores, de los lacayos de Occidente, intentando hacer a la gente pensar que lo que está sucediendo en el Líbano es culpa de la resistencia, entonces también están pensando y dando tiempo a que la gente se dé cuenta de que aunque la resistencia no responda, aunque el enemigo sigue atacando y no les va a dejar en paz, y si no fuera por la resistencia, Israel ya hubiese entrado en el Líbano y hubiese llegado más arriba de Beirut, no solamente hasta Beirut. Entonces es la resistencia la que está
impidiendo la ocupación por parte de la entidad sionista del Líbano. Ocurre lo mismo con la resistencia palestina que tiene también en contra a la autoridad palestina, la calla sumisa al imperialismo y a la entidad de la ocupación, y por lo tanto también la resistencia se está preparando para que no haya enfrentamiento entre los propios palestinos, pero también para seguir preparándose y seguir sin dar excusas a que digan que esto ha sido culpa de la resistencia o que los propios, la propia gente del mismo país haya enfrentamientos. Hablando de lacayos, recientemente la autoridad palestina organizó unas elecciones entre gallos y medianoche que no contó con la participación de nadie más que ellos, algo insólito, porque otras veces han hecho el paripé de, bueno, hay algunos sectores más, aunque no estemos de acuerdo. Esta vez votaron ellos solos y se autoeligieron ellos solos. Realmente es descarado lo que pasa, digamos, tener un caballo de Troya en medio de la resistencia o en medio del pueblo palestino más que de la resistencia, porque estos no resisten, estos se entregan directamente, pero llamó la atención eso, ¿verdad? Una convocatoria de elecciones que se enteraron y nos enteramos una vez que se hizo la elección y que el resultado era ganamos, porque éramos los únicos que nos presentamos. Es demasiado descarado, Carlos, porque un pueblo en un proceso de liberación no puede celebrar elecciones. Un pueblo fragmentado donde la gente no tiene libertad de movimiento, ni siquiera en el propio pueblo, la propia ciudad, no pueden cruzar los controles militares para ir a votar. Estamos viviendo un genocidio. ¿Quién va a pensar en elecciones ahora? Incluso antes del genocidio, ¿quién va a pensar en unas elecciones cuando estamos fragmentados? No solamente entre los que están en el interior de Palestina ocupada y los que estamos fuera, que no tenemos derecho a votar, no podemos votar, no hay, nadie piensa en nosotros, pero también los que están dentro, los que están en Gaza encerrados bajo asedio, los que están en Jerusalén que no les permiten, los palestinos del 48, los de Cisjordania que no pueden moverse libremente, y encima estos estamos viviendo bajo un genocidio no solamente en Gaza, porque la limpieza étnica está sucediendo en Cisjordania también. Los ataques de los colonos y del ejército no han parado ni un día en Cisjordania y vienen ahora para decir que quieren hacer elecciones. ¿Elecciones de qué? Lo que quieren es demostrarle o lo que les han pedido sus amos de Europa, los que les pagan, la Unión Europea o Estados Unidos, que les han pedido una especie de reforma para demostrar que son democráticos porque todavía sueñan con seguir gobernando, con seguir, que no es un gobierno, que es una administración, seguir administrando los territorios bajo ocupación para seguir recibiendo el dinero de los donantes, el dinero de la Unión Europea, de los países que donan, y seguir manejando ellos y seguir con sus negocios. Eso es lo que quieren. Entonces es una farsa, un teatro, y es algo vergonzoso, la verdad, lo que han hecho la autoridad palestina. Nunca han hecho ninguna declaración en contra del genocidio, en contra del expansionamiento, la expansión de los asentamientos, el encarcelamiento de niños, de mujeres, de hombres, las demoliciones de las casas. No han hecho nada, no han hecho ninguna declaración, no han ayudado a nuestra gente en la Franja de Gaza, que han estado pasando hambre provocada por la ocupación, no han hecho nada, y sin embargo vienen ahora a decir que queremos elecciones. ¿Para qué? Es ridículo y es vergonzoso y es descarado totalmente. Es como para juzgarles por lo que están haciendo. En medio de todo esto, la República Islámica de Irán le ha dado realmente un golpe fuerte a la coalición del mal, a Estados Unidos e Israel. Yo creo que nos ha sorprendido a todos, ¿verdad? Más allá de que sabíamos que Irán estaba bien preparado, pero toda la táctica que utilizó de golpear primero a Israel y a Estados Unidos, pero también golpear a los lacayos que tienen bases norteamericanas en el Golfo, en toda la región. Eh, Golpeando las bases, obviamente, no atacando a los países, pero sí golpeando las bases.
¿Te sorprendió a vos también esta ofensiva, este pasar de la resistencia a la ofensiva de Irán? No, la verdad es que no. Los que conocemos de cerca a la República Islámica de Irán sabíamos, lo hemos hablado muchas veces, desde que comenzó el genocidio, incluso muchísimo antes, la entidad sionista quería arrastrar a Irán a una guerra abierta con Estados Unidos y al final lo han conseguido. Estados Unidos ha atacado a Irán, pero ellos han calculado mal porque no conocen al pueblo iraní, no solamente no conocen las capacidades de la República Islámica, que hace años se vienen preparando y se vienen cuidando de, sabiendo que en cualquier momento les pueden atacar, sino lo que no saben es la cultura y el pueblo iraní, que se ha unido todo el pueblo en contra de los ataques a su país. Mucha gente que no está de acuerdo con con el gobierno, como en cualquier país del mundo, la oposición existe en todos los países del mundo. Existe una oposición al gobierno en Irán, eso es lógico y natural, pero cuando han atacado a su país, todos se han unido para defender a su país y a su gobierno y a su soberanía. Eso es lo más importante y eso es lo que deberían entender muchos países, incluso países occidentales que pretenden a veces darnos lecciones a los países del sur, no entienden lo que es la soberanía y la dignidad de los pueblos. Irán es un país de una cultura milenaria. Irán es un país y un pueblo con mucha dignidad por encima de todo y van a defender, y si hace falta alistarse en el ejército y salir a defender con lo que tienen al alcance de sus manos, lo van a hacer, pero nunca se van a rendir, nunca van a dejar que el imperialismo estadounidense avance, nunca van a permitir que pase lo que ha pasado en Irak, lo que ha pasado en Libia o en Siria o en cualquier otro país donde Estados Unidos ha podido atacar y ha podido cambiar gobiernos o ha podido secuestrar a presidentes o asesinar incluso a presidentes. El pueblo iraní ha salido a llorar a Ayatollah Khamenei, los que estaban con él y los que estaban en la oposición, porque consideran que es su patriota, es alguien de su país al que no permiten que alguien venga de fuera a atacar y asesinar. Y eso mucha gente de Occidente, del norte global, no lo entienden. Y por lo tanto, a mí no me ha sorprendido lo que ha pasado en Irán. Sabía que iba a pasar así. Irán se venían preparando, pero además esto ha unificado todos los frentes dentro de Irán para defender la soberanía y la dignidad de un pueblo. Ahí ha jugado también un papel muy meritorio la diplomacia iraní, ¿verdad? De un nivel fuerte, porque el canciller iraní en todo momento estuvo al frente junto con el presidente y con los jefes militares, pero no cediendo ni un palmo frente a las provocaciones estadounidenses e israelíes y además poniéndolos realmente en su lugar, ¿verdad? Hormuz no se toca y no se tocó. O sea, parecía imposible que se lograra eso, y sin embargo, lo mismo que pasó con Estados Unidos y Yemen, recordemos que Estados Unidos tuvo que retirarse y hablar de un pacto y todo lo demás para salirse de una situación totalmente deshonrosa, también en el estrecho, porque no lo dejaban pasar por el Mar Rojo ni por ningún lado de los yemeníes. Bueno, aquí se vuelve a repetir. Y esto muestra, no sé si coincidís, que a los gringos les interesan por encima de todo los lugares donde pueden hacer dinero. Y ahí ese estrecho es precisamente una de los engranajes de la máquina de hacer dinero por todo el petróleo y por todo lo que pasa por allí. Sin embargo, Irán se mantuvo y realmente es interesante que le esté mostrando al mundo que se puede, porque si es, yo creo, y coincidirá, supongo, que nos están dando la idea de que hay victorias que se pueden obtener, no solamente golpes, golpes y muertes, ¿no?
Estados Unidos ha calculado mal, Estados Unidos, el sionismo, el imperialismo occidental tiene la arrogancia de creerse por encima de todo el mundo y que puede hacer y deshacer y que tienen mucha más ciencia, tecnología y conocimiento, pero no han medido el conocimiento y la preparación que tiene Irán o lo mismo que han hecho con los yemeníes. Pensaron que los yemeníes es un pueblo empobrecido, que no es pobre, empobrecido después de 10 años de guerra, de masacres, de hambre, iban a rendirse, pero los yemeníes también son un pueblo muy digno y no se van a rendir nunca. Los iraníes, además, son gente bien preparada, llevan tantos años desde la República, desde la Revolución Islámica, desde que surge la República Islámica, vienen preparándose. Y esto los americanos no lo han visto, los gringos ni los sionistas no lo han visto. Pensaron que con sus armas pueden hacer arrodillarse a cualquier país y no han calculado bien, y con Irán no lo van a hacer porque están bien preparados a nivel militar, a nivel tecnológico, a nivel diplomático, a nivel de saber negociar y sentarse enfrente de su enemigo y imponer lo que quieren, no como lamentablemente los lacayos de los gobiernos del Golfo Pérsico, que sí que tienen riquezas, pero no tienen preparación y en cuanto les amenazan con cualquier cosa, enseguida ceden y se echan atrás y se arrodillan. Y eso es lamentable, la verdad, y todo el mundo debería aprender. Yo creo que lo que ha pasado con Irán ahora mismo y con la resistencia en Yemen, en el sur del Líbano, en Palestina, con la resistencia en Gaza, está dando lecciones a todo el mundo de que sí se puede. Cuando hay fuerza de voluntad y cuando no cedes ante las amenazas, sí puedes ganar. Irán entienden que la batalla puede ser larga y quien puede aguantar más es quien al final acaba ganando, porque Estados Unidos, como bien has dicho, ellos lo que quieren es hacer dinero. Ellos piensan siempre en cualquier guerra que entran, no es por la democracia, no es por principios, no es por valores, no es por nada, sino por dinero y por mejorar su economía. Y esta vez les ha salido el tiro por la culata, como dicen por aquí, y que al final acabarán perdiendo. Gracias, Jalía Boubacara, militante y referente del movimiento Masar Badil, también de Al-Karama, también de Samidum y de toda lucha justa que hay en el mundo, te tiene también como protagonista. Te damos las gracias por esta entrevista y bueno, seguimos en contacto como siempre. Muchas gracias, Carlos.